En la onda local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis, queridos y queridas oyentes? Os damos la bienvenida a Red Refugio, aquí María José García, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Estamos en el estudio de la onda local de Andalucía, una semana más con Red Refugio, para acercarnos juntas a la realidad de las personas refugiadas, a conocer sus historias, sus procesos, sus motivos, esos que les han obligado a huir de sus países y buscar refugio, protección y paz en países como España. Me acompañan, como siempre, Luismi Millán, voluntario en CEAR. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo estás? Pues nada, buenas tardes. Aquí un nuevo programa con el fresquito de fuera. Ya en noviembre, ¿eh? Ya en noviembre, Madre mía. Sí. Y bueno, también está con nosotros Carmen, voluntaria también en CEAR. ¿Cómo estás, compañera? Pues nada, encantada de estar una semana más con vosotros y sobre todo con los temas que se tratan, que están tan de actualidad en todos los medios de comunicación. Sí. Como es el tema del asilo y de los inmigrantes, en fin, que no puedo estar en un sitio mejor. Pues sí, hoy además traemos un tema de actualidad, un tema de vital importancia para CEAR y para todas las entidades y personas que trabajamos con personas refugiadas e inmigrantes, y fundamentalmente de vital importancia precisamente para estas últimas, ¿no? Para las personas refugiadas e inmigrantes. Hoy hablamos del Pacto Europeo de Migración y Asilo, de los importantísimos retos que plantean este pacto y de la necesidad y urgencia de que España favorezca a la construcción de una política migratoria que ponga en el centro a las personas y que garantice los derechos humanos. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. Pues para tratar y profundizar en las principales cuestiones de este pacto que preocupan a CEAR, contamos precisamente con Mauricio Valiente y Mónica López, directores generales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, y Mauricio, que también lo tenemos por ahí, bienvenido a Red Refugio. Hola, encantado de estar con vosotros. Bueno, Mónica, Mauricio, para ubicar un poquito a nuestros oyentes, la necesidad de este pacto surgía, quizá podemos decir, en el año 2015, un año en el que llegaban a Europa 1 millón de personas, principalmente sirias, huyendo de la guerra. En ese momento se identificaban una serie de deficiencias en el sistema europeo común de asilo y se empieza a trabajar en una nueva fórmula que tras varios años concluyen con la presentación de este Pacto Europeo de Migración y Asilo en 2020 y su aprobación en este año 2024. ¿Qué propuestas o medidas incluyen este pacto que desde CEAR hemos entendido desde un primer momento que reducen las garantías del derecho de asilo? No sé quién de los dos me va a responder.
Bueno, mira, fundamentalmente el pacto está enfocado desde una visión del control de la llegada de migrantes a Europa, ¿no? No tanto del respeto de los derechos, sino de contención. Nosotros hemos siempre entendido que las migraciones, forzadas o no, son una realidad, que lo que hay que hacer es gestionarla y gestionarla con derechos. Entonces, el principal cuestionamiento, así con carácter general, es ese enfoque restrictivo, que lo que hace es establecer más barreras y dar la posibilidad de que los Estados miembros de la Unión Europea recorten derechos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de crear una ficción jurídica de no entrada, que es algo que no está muy claro en qué se va a traducir y que puede suponer que al final estas personas, que lo único que hacen es buscar una vida mejor o más seguridad, pues al final se queden con una especie de limbo, ¿no? Porque esa ficción que supone que están pero que no están. Y creo que esa es fundamentalmente la crítica que nosotros estamos haciendo, ¿verdad, Mónica? Sí, y sobre todo también hay un claro recorte o incremento en los plazos de detención, en los procedimientos en frontera, que pueden extenderse entre la solicitud y la finalización del proceso incluso hasta 6 meses, la detención, y cuestiones que entendemos limitan, ¿no?, con el cumplimiento de los derechos humanos y sobre todo con el espíritu de creación de la Unión Europea y de los Estados miembros. Hola, soy Carmen. Hola, Mauricio. Hola, Mónica. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Entramos ahora en un periodo de implementación debido a la complejidad de esta nueva normativa. Y vemos que se ha estipulado un periodo transitorio de 2 años en que los Estados tendrán que preparar sus sistemas de asilo y adaptarlo a las nuevas normas europeas. Es aquí donde una veintena de organizaciones, CEAR entre ellas, se han unido para reclamar al Gobierno de España una implementación del pacto que garantice los derechos humanos. ¿Qué pedimos concretamente para que esos efectos devastadores que podía tener el pacto de los que hablábamos este mismo año aquí en Red Refugio se reduzcan y se garanticen de una vez los derechos humanos, las vías legales que eviten las muertes en el mar? Bueno, el pacto que fue aprobado justo antes del verano tiene un periodo de implementación de 2 años. No sé si supongo que habéis estado al tanto de las últimas noticias en el que el Pedro Sánchez y el Gobierno de España va a solicitar que se anticipe la aplicación del pacto. Nosotros, junto con otras entidades, estuvimos reunidas con el presidente del Gobierno y un poco el planteamiento que nosotros llevábamos era, entre otras cosas, solicitar que España lidere esa Europa solidaria, esa Europa respetuosa con los derechos humanos, en contraposición con esa otra Europa que precisamente está cuestionando incluso la implementación de este pacto que acaba de ser recientemente aprobado. A nosotros nos preocupa precisamente pues eso, ¿no? Que se garanticen los derechos humanos y vamos con ese mensaje siempre por delante. Nosotros desde CEAR hemos elaborado un documento de propuestas para una implementación del pacto desde un enfoque de esa protección, ¿no?, de los derechos humanos. Lamentablemente no tenemos tiempo para profundizar en todas y cada una de las propuestas que hemos hecho. Ya habéis hecho mención, de hecho, a alguna de ellas. En lo que se refiere a la gestión de fronteras exteriores, a los procedimientos en frontera, se habla de nuevos controles previos, una especie de triaje a las personas que acceden a territorio europeo de forma irregular. ¿Cómo entendemos ese proceso de triaje y cómo puede afectar al acceso a un procedimiento de asilo con todas sus garantías? Bueno, fundamentalmente la experiencia de las organizaciones que trabajamos en la frontera
lo que concluye es que es crucial que exista una valoración por personas de confianza y con la suficiente preparación. Si este triaje en cuanto a la identificación de vulnerabilidades, evidentemente no es lo mismo, no requiere la misma atención una persona que ha sufrido tortura, que viene en unas condiciones realmente extremas, a otra persona que haya podido salir de manera ordenada de su país y que lo que esté buscando son mejores condiciones laborales, ¿no? Pues bien, ese análisis de la vulnerabilidad en un primer momento durante el triaje se tiene que hacer con personas con especial sensibilidad y con una preparación suficiente. Lo mismo en lo que tiene que ver con las necesidades médicas, con las necesidades de protección, con la complejidad que ello tiene, ¿no? Y el enfoque mayoritario del pacto está orientado hacia el control, hacia la seguridad, hacia la contención, como decíamos al principio, ¿no? Y por eso nos parece que es esencial que exista participación de la sociedad civil, de quienes están defendiendo los derechos humanos, unas normas que garanticen esa derivación inmediata a los dispositivos de acogida humanitarios y, sobre todo, un monitoreo, una organización, un instrumento que prevé el pacto que permita vigilar cómo se producen esas operaciones de triaje, si queremos llamarle de alguna forma, de filtrado, respetando todos los derechos. Lamentablemente las fronteras se están convirtiendo en un agujero negro para los derechos humanos. Es una cruda realidad. Al final los estados están actuando con total impunidad. Lo hemos visto con la reiteración de prácticas como las devoluciones en caliente, ¿no? Dicen, bueno, la legislación lo prohíbe, el derecho internacional las condena, pero al final de hecho se están produciendo, y por eso es tan importante que en este triaje haya esa presencia de las organizaciones sociales, esa asesoría jurídica, esa preparación en las personas que intervienen y esa supervisión que evite que las violaciones de los derechos humanos se produzcan. Mauricio, Mónica, desde CEAR también nos preocupa, y hemos alertado de ello, el riesgo de un uso excesivo de la detención. ¿Cómo recoge el Pacto de Libre Circulación de las personas? ¿Cómo recoge el pacto la libre circulación de las personas que manifiestan su voluntad de pedir asilo? Pues en este sentido, desde CEAR lo que estamos planteando es que no se alarguen los plazos de detención y sobre todo que la detención sea el último recurso en cualquiera de los procedimientos en frontera. Lo que entendemos es que desde el momento que la persona solicite protección internacional en el triaje o manifieste la voluntad de pedir asilo, en un máximo de 24 horas se acceda a dicha solicitud. En cualquier caso, la detención entendemos que es el último recurso. Los plazos deben ser los más breves y, sobre todo, los que están previstos en la legislación española y no los que establece el pacto. Y también, sobre todo teniendo en cuenta a las personas más vulnerables, a los niños, a las niñas, que se utilicen medidas alternativas a la detención en todo el procedimiento. Sí, porque es muy importante esto que dices, Mónica, porque hay que tener en cuenta que los plazos que establece el Pacto Europeo son plazos máximos. No obligan a los estados a apurar esos márgenes, ¿no? Y ahí es donde en lo que mencionabais del pacto, de la necesidad de aplicar el pacto, es donde queremos que España sea especialmente cuidadoso y al menos mantenga lo que actualmente existe en nuestra legislación para evitar que entremos en una dinámica de aumento y de generalización de la detención. Perdona, Mónica, que te he interrumpido. Nada.
Mónica, Mauricio, no sé si seguramente se nos quedan muchas cuestiones en el tintero. Hemos mencionado muchas y muy importantes. No sé si podemos dar, bueno, el periodismo se habla de titulares, ¿no? Pero grandes aspectos a tener en cuenta para que España, hablamos de que se transforme en estos 2 años, ¿no? En un ejemplo para el resto de países de la Unión Europea en la construcción de una política migratoria que garantice los derechos humanos. Pues mira, un titular muy claro y creo que comprensible para todas las personas es vías seguras. Lo que Europa puede hacer para gestionar los desplazamientos de población es facilitar que las personas no tengan que arriesgar su vida para acceder al asilo o a un régimen migratorio. Realmente lo que ha fracasado en estos últimos 30 años, desde que empezaron las políticas de asilo y migración europea, es el enfoque restrictivo. Al final, cada vez llegan más personas y cada vez llegan más personas arriesgando la vida. Europa puede establecer reasentamiento, visados para asilo, permisos gestionados en origen, ¿no? Son todas medidas que se resumen en ese titular de vías seguras que van a hacer que esta realidad tenga un impacto mucho menos dramático. Y un poco, yo creo que la línea que va Mauricio, se tendría que pedir desde luego respeto a los derechos humanos y evitar la externalización de fronteras en esa línea de tener vías seguras y legales de llegada a España. La externalización de fronteras a países que claramente no respetan los derechos humanos es una vulneración más de los derechos de las personas refugiadas. El respeto al derecho de no devolución está por encima de cualquier cosa y es probablemente el eje fundamental de todo el derecho de asilo que tanto ha costado tener durante estos años. Entonces, ese respeto al derecho de asilo, a la no devolución y evitar la externalización de fronteras tiene que ser algo irrenunciable por parte de los Estados europeos. Pues Mauricio Valiente, Mónica López, directores generales de CEAR, muchísimas gracias por aclararnos algunas de estas cuestiones tan importantes y tan destacadas del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Seguiremos muy pendientes desde CEAR y concretamente desde este espacio de refugio de cómo avanza ese proceso de implementación del mismo y muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotras. A vosotras. Un saludo. Un abrazo. Pues hoy, como país de origen de miles de personas en este 2024 que están buscando protección en España, os hablaremos de Perú. Un país lejano geográficamente, pero muy cercano a nosotros por compartir parte de un pasado común y seguir a día de hoy compartiendo la lengua. Perú, con una situación geográfica excepcional como es su ubicación al este con el Océano Pacífico y al oeste con la Amazonía, mantiene una capital única por su belleza, que es Lima. Históricamente procede de un imperio de riquezas y expansión inigualables, como era el Imperio Inca, la civilización antigua más grande de la América precolombina.
Pero desgraciadamente toda esta historia que nos cuentas, Carmen, y sobre todo la grandiosidad geográfica, no le han servido de gran cosa para afrontar los retos y problemas que tiene que gestionar el Perú actual. Con una permanente inestabilidad y crisis política, el país ha tenido 6 presidentes desde 2018. La última, Dina Boluarte, cuya llegada a la presidencia fue cuestionada por parte de la ciudadanía y quien, para legitimar su ascenso y permanencia en el poder, afrontó verdaderas masacres de manifestantes por parte de las fuerzas de orden público en localidades como Ayacucho y Juliaca. La situación económica y la inseguridad ciudadana son otros de los motivos principales de descontento por parte de la sociedad peruana. A la débil y precaria oferta de trabajo se suma una delincuencia rampante con extorsiones, asaltos y trata de personas. Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos concluye que el 42% de la población refiere haber sido víctima de la delincuencia en los últimos 3 años. Y esta combinación de desdichados factores han llevado al país, según un estudio de 2023, a perder el 10% de la población, ya que más de 3.400.000 peruanos emigraron al exterior en los últimos años. Como país de destino, eligen en primer lugar Estados Unidos y en segundo España, ahora con 266.000 personas de esta nacionalidad censadas a finales de 2022. A pesar de ser uno de los países preferidos en destino, las crisis políticas entre España y Perú han sido recurrentes en la historia, llegándose incluso durante la Guerra Civil Española a romper relaciones diplomáticas por haber acogido la embajada peruana, qué vueltas da la vida, refugiados del bando republicano. Sin embargo, los peruanos siguen prefiriendo nuestro país para solicitar asilo, bien sea por la lengua común o por las redes sociales y familiares ya establecidas por quienes llegaron antes. Bueno, de hecho, en nuestro informe de CEAR de 2023, Perú se convertía en el tercer país con mayor número de solicitudes de asilo en España, superando las 14.000. Y a 31 de agosto de 2024 eran más de 7.000 peruanos y peruanas quienes habían pedido protección en nuestro país. No obstante, la mayoría de solicitudes lo son por motivo de delincuencia común, que es la gran causa que impulsa a salir del país, motivo que no está contemplado en la lista como causa para solicitar asilo, por lo que desgraciadamente nos encontramos con resoluciones desfavorables. Eso sí, con la excepción del caso de las mujeres maltratadas, que sí son reconocidas como refugiadas porque se entiende como delincuencia por motivos de género. Bueno, Carmen, pues después de escuchar a Mauricio y a Mónica con un tema tan importante para nosotros como CEAR y, como decíamos al principio, para las personas refugiadas, para las personas migrantes, que son al final quienes van a sufrir, ¿no?, directamente las consecuencias de esta nueva normativa, yo destaco en este caso la importancia de que sea como sea, se respeten los derechos humanos y un acceso a un proceso de asilo con garantías, ¿no? Con garantía de esos derechos humanos y de un proceso adecuado. Y no sé tú, ¿qué opinas después de escuchar a la Dirección General de CEAR? Bueno, a mí me ha parecido muy interesante todo lo que Mónica ha apuntado, sería para otro programa, sobre la externalización de fronteras. Porque sabemos de algún país de la comunidad de la Unión Europea, que ya la está externalizando y no está esperando ni siquiera los 2 años de transitorio por la imposición de la entrada en vigor del pacto.
Así que las cosas están cambiando muy rápido y desgraciadamente, María José, y para CEAR, no en el sentido más favorable al respeto de los derechos humanos. Totalmente. También creo que ha mencionado Mónica, ¿no? Creo que era Mónica, el tema de que también el pacto lo que debería ser es una oportunidad para mejorar la situación de la infancia migrante no acompañada y que también por la parte de ese discurso de odio que estamos viendo tan criminalizado en los menores no acompañados, pues que sea al final una oportunidad para mejorar su situación y también destacar la urgencia de resolver la situación a las miles de personas que viven en nuestro país sin derecho porque se encuentran en una situación administrativa irregular, ¿no? Entonces, bueno, lo decíamos al principio, por desgracia nuestro programa es muy cortito, tenemos media hora solo y no nos da tiempo a profundizar en cada una de las cuestiones y de las propuestas también. Pero que volveremos sí, con ellas. Hablaremos de este tema y bueno, mientras tanto os animamos a que esas propuestas de implementación del pacto que ha hecho CEAR y que ha hecho pública las tenéis en nuestra página web y podéis consultarla. La vida es amor, ya lo sé. El tiempo me enseña a creer. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Y ahora sí, acaba Red Refugio por hoy, este programa que hoy hemos dedicado al Pacto Europeo de Migración y Asilo, a su análisis y a las propuestas que desde CEAR hemos elaborado para una implementación que garantice los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Hemos contado para todo ello con la Dirección General de CEAR. Y bueno, ya deciros que podéis escuchar este programa de nuevo en la página web de la Onda Local de Andalucía, os lo recordamos siempre, www.ondalocaldeandalucía.es. Estamos en Spotify y en iVoox, buscándonos por Red Refugio CEAR Andalucía, y también nos podéis encontrar en YouTube y en la aplicación de Apple Podcast en iPhone, buscándolo por Red Refugio. Y os recordamos también nuestras redes sociales, CEAR Andalucía en Facebook, Instagram y en X, que yo precisamente no tengo ninguna de esas redes, pero bueno, sé que casi todos vosotros sí que las tenéis, así que ya sabéis. Bueno, Luismi, pues a ver si te vemos pronto por las redes, hombre, que ya va siendo hora, ¿no? Carmen, ¿tú sí tienes o no? Yo tengo moderadamente. Moderadamente, bueno, eso está bien. Y bueno, ya por último, dar las gracias a Ángel Macías, al frente de la realización por parte de la Onda Local de Andalucía, y a todos vosotros y vosotras, nuestros oyentes, por hacer posible esta Red Refugio. Hasta la semana que viene. En nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso si te quedas a mi lado, en cualquier frontera todos somos refugiados. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMA RTV para el proyecto Consume Local. Apúntate al kilómetro cero. El medio ambiente, tus vecinos y los productores de tu comarca te lo agradecerán. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía.